Hablar sobre qué son las propiedades cualitativas. Las propiedades cualitativas son aquellas que te pueden ayudar a describir ciertas propiedades de la materia en general, como su color, olor, sabor y estado físico, entre otros. Bueno, ahora voy a mencionar algunos ejemplos de las propiedades cualitativas. Como ya lo he mencionado, es el color, el olor, el sabor o gusto, la dureza, maleabilidad, creo que se dice así, ductibilidad, el estado de agregación, el brillo o lustre y opacidad. Mi Villegas Hernández y hoy voy a exponer o explicar acerca de mi tema, el cual es propiedades cuantitativas. Para iniciar vamos a iniciar explicando qué son estas. Las propiedades cuantitativas son aquellas que se pueden medir y además expresarse en cantidades. Algunos de estos son el tiempo, temperatura, solubilidad, conductividad eléctrica, tanto térmica, el peso, el volumen, la densidad, la contracción, el punto de ebullición y fusión, entre otras, ya que hay muchas propiedades. Un ejemplo claro de estas propiedades es por ejemplo, un coche que pesa aproximadamente 1 tonelada. Porque es un ejemplo de las propiedades cuantitativas. Es un ejemplo ya que tiene los requisitos que estamos pidiendo para hacer una propiedad cuantitativa en sí. ¿Por qué? Porque el coche se puede medir, tanto también como pesar, entre otras cosas, y también se puede sacar cantidades, se puede expresar en cantidades. Otro ejemplo sería una piedra. Se puede determinar su dureza, qué tan duro es, qué tanta fuerza tiene. O por ejemplo, también la fuerza con la que yo poseo, la fuerza es una de estas. Por ejemplo, yo puedo golpear algo y puedo determinar qué tan fuerte le pegué, además de que también qué tan duro era ese objeto que pegué, o qué tan blando, o qué tan... Se pueden determinar muchas cosas a partir de estas dos reglas. Es por eso que de hecho lo miramos en la mayoría de nuestra vida cotidiana, pero el hecho de que no lo miramos es impresionante, ya que a pesar de no poderlo reconocer, que se tenga un previo análisis, está en nuestra vida cotidiana, el cual es importante. Además de que estas propiedades cuantitativas se dividen en dos secciones, que son las intensivas y las extensivas. Esto sería todo por mi parte, espero que le haya gustado mucho el video y continúe con los de mis compañeros. Bonita tarde. Yo explicaré las propiedades intensivas. Las propiedades intensivas son aquellas que no dependen del tamaño de la masa de la materia. Estas ayudan a distinguir las sustancias unas de otras, ya sean parecidas o no parecidas. Las propiedades intensivas son densidad, dureza, solubilidad, viscosidad, punto de fusión, punto de ebullición, entre otras. Las propiedades intensivas nos ayudan a distinguir o reconocer sustancias mediante la vista, el tacto y el olfato. Por ejemplo, cuando cocinamos un caldo podemos ver el punto de ebullición, que es cuando el líquido pasa de estado líquido a estado gaseoso. Otro ejemplo es el de una sustancia química que se puso muy popular últimamente, el slime, que es un producto que fácilmente podemos ver y sentir al tacto, que es viscoso. Es decir, que tienen resistencia durante la fluidez y deformación. Así como estos, hay muchos más y si prestamos atención, son cosas de la vida cotidiana de las cuales no nos dábamos cuenta. La diferencia de las propiedades extensivas e intensivas es que las propiedades extensivas sí se pueden medir, pero las intensivas no. Pero lo que podemos hacer es usar propiedades extensivas para sacar las intensivas, es decir, hacer fórmulas. Por ejemplo, la densidad es representada por la P, y P es igual a masa entre el volumen. Otro ejemplo es para sacar el punto de fusión,
que se representa por TC, que es igual a constante de fusión de la sustancia por masa. Una propiedad extensiva es aquella que depende del tamaño o de la masa del cuerpo. El peso, la longitud y el volumen son algunos de los ejemplos de las propiedades extensivas. El valor de estas magnitudes resulta proporcional al tamaño del sistema. La subdivisión del sistema a la vez modifica los valores. Buenos días, mi nombre es Lina Noli Coronel Ibarra y yo les voy a mencionar los ejemplos de las propiedades intensivas y extensivas de la materia. Voy a comenzar por las propiedades intensivas. Las propiedades intensivas, como ya les mencionaron, son aquellas que no dependen de la cantidad o del tamaño del material. También se les conoce como intrínsecas o locales. Por primer ejemplo tenemos la temperatura. La temperatura es la medida de la energía cinética promedio de los átomos. Esto básicamente es intensiva porque si medimos 1 litro de agua y un vaso de agua en las mismas condiciones, la medida será la misma. Como siguiente ejemplo tenemos el punto de fusión, que este es intensiva porque no depende de la cantidad del material y la temperatura a la que 1 gramo de base se funde será la misma a la de 1 kilogramo, siendo la misma sustancia. Y bueno, el punto de fusión es la temperatura a la que un compuesto pasa de fase sólida a una fase líquida. Y también tenemos el punto de ebullición, es lo mismo, solamente que este pasa de fase líquida a fase gaseosa. Como siguiente ejemplo está la elasticidad. La elasticidad, bueno, es una capacidad que tienen los objetos, ciertos objetos, de estirarse, de deformarse cuando se le aplica una cierta fuerza. Y esta es intensiva porque, por ejemplo, un metro de goma tiene la misma elasticidad que 10 centímetros de goma. La densidad, que es la relación entre la masa y el volumen que ocupa un cuerpo. Y esta es intensiva, pues la densidad no varía, ya sea si medimos 1 kilogramo o 1 tonelada de una sustancia. También está la viscosidad, también es un ejemplo de una propiedad intensiva. La viscosidad es la propiedad de los fluidos para mantener esa fluidez. Mientras más viscoso sea un fluido, más espeso va a ser. Y bueno, esta es intensiva porque, un ejemplo, la miel es una propiedad que es muy viscosa y esta, independientemente de lo que sea de la cantidad, va a tener la misma viscosidad. También está el calor específico, es una propiedad intensiva que describe cuánto calor se necesita para aumentar la temperatura de la unidad de masa de un material. También está la resistividad, que esa capacidad que tiene un material de resistir el flujo de las cargas eléctricas y no importa el tamaño o la forma, es la misma. Como último ejemplo tenemos la conductividad térmica. Esta es la capacidad de los materiales para transferir cierto calor y es obviamente intensiva porque independientemente si es un tamaño o cantidad, no depende de esto y va a ser la misma a la que se va a transferir. Ahora daré los ejemplos de las propiedades extensivas, que son todo lo contrario a las intensivas. Las extensivas sí dependen del tamaño del sistema, es decir, mientras mayor sea la cantidad de ese sistema, mayor sea la cantidad de la propiedad. Bueno, como primer ejemplo está la longitud, que es extensiva porque depende del tamaño. Un ejemplo, si cortamos una cuerda de 10 metros en trozos de 1 metro, la longitud de los trozos finales no va a ser igual a la del tamaño original y tampoco va a ser el mismo peso. Entonces ahí ya está esa diferencia. Como siguiente ejemplo está la masa, que es de las más importantes, y la masa es la cantidad de materia que contiene un objeto o un cuerpo, una cosa, cualquier cosa en el espacio. Y bueno, esta diferencia del peso no depende de la gravedad y bueno, es una propiedad extensiva porque, un ejemplo, al quitar un trozo de material, el volumen cambia, por ende también cambia mucho la masa y ya no es la misma. Como propiedad extensiva también tenemos el volumen. El volumen es la medida del espacio tridimensional que ocupa un objeto y esta es extensiva porque al añadir más o restarle volumen a un objeto, cambia y se modifica y ahí ya hay un cambio y ya no se considera lo mismo, pues ya no hay igualdad. También está el número de moléculas. Es la cantidad de moléculas que contiene un objeto en un determinado espacio. Y es extensiva porque ya hay un cambio si tú disminuyes o si aumenta
dependiendo del material, aumenta o disminuye la cantidad de moléculas y ya hay un cambio. También está la inercia. La inercia es la capacidad que tienen los cuerpos para resistir a un estado de movimiento o de reposo. Y bueno, esto está relacionado mucho con la masa porque entre más masa va a ser más inercia. Un ejemplo de que por qué es extensiva es por esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un carrito de juguetes contiene mucho menor peso a un carrito normal. Por ende, el que tiene más masa es el que tiene más inercia. Y ahí hay un cambio. La capacidad calorífica es extensiva porque si tenemos una tetera chiquita y una tetera grande, va a necesitar mucho mayor capacidad calorífica la grande por la cantidad que es y el tamaño. También está la carga eléctrica, que es la electricidad estática que se produce cuando hay un exceso de carga eléctrica en la superficie de un objeto. Y ya por último está la resistencia. La resistencia es esa propiedad que tienen los materiales para aguantar o soportar el paso de la corriente eléctrica de un objeto a otro, del mismo objeto, que no pase, pues. Y básicamente son extensivas porque dependen de la cantidad y del tamaño para ese paso que hay. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención. I'm dead!